Mucha gente piensa que el multipolarismo ya es un hecho consumado, pero la realidad es mucho más compleja. El multipolarismo no es un destino inevitable, sino más bien una aspiración que debe lucharse arduamente hasta convertirse en una realidad tangible. La amenaza que representa la primacía, la hegemonía de los Estados Unidos no desaparecerá por sí sola. Por lo tanto, debe ser eliminada mediante una estrategia global y un compromiso inquebrantable, un compromiso de parte de aquella potencia de los países emergentes que abogan por un mundo multipolar más equitativo. El mundo multipolar necesita recordar que no se puede confiar en que el bloque occidental simplemente juegue limpio en este asunto o que negocie de buena fe o de buena voluntad. Si parece que negocian y parece que lo hagan, es solamente una táctica para ganar tiempo y obtener ventajas a largo plazo. La verdadera realidad es que el mundo multipolar debe crear las condiciones necesarias, las condiciones bajo el terreno globalmente que dejen a los Estados Unidos con una sola opción. De lo contrario, no habrá forma de que Occidente decida darle paso al mundo de la multipolaridad. Y yo creo que la única opción que deben dejar los Estados Unidos es trabajar en colaboración con el mundo multipolar en lugar de simplemente intentar imponer su hegemonía en toda parte del mundo. Esto es, por lo tanto, una cuestión que no es de buenas intenciones o de diálogos amistosos. Es un juego de poderes donde el objetivo es forzar al oponente a moverse en la dirección que tú deseas. Solamente si seguimos con esta visión podemos finalmente ver cómo surge el mundo de la multipolaridad. Ahora bien, es un juego tan complicado que a veces la mejor forma de verlo sería imaginar un escenario global como un juego de ajedrez, donde tu oponente, en este caso los Estados Unidos, no está obligado a ser creativo o caricativo o justo contigo. No hay reglas que le obliguen a actuar de manera honorable, por lo tanto, tú debes organizar el tablero de manera estratégica, anticipando todos sus movimientos y preparando tu propia jugada anticipada para obligarlos a actuar a tu beneficio. No puede esperar a que renuncien voluntariamente a su posición de poder, porque estar en una posición de poder, especialmente cuando has disfrutado poder por prácticamente más de 70 años, es algo que no puede aceptar. Es un cambio drástico, por lo que debe crear un entorno en que su única opción sea simplemente colaborar con el mundo multipolar. Esto implica no solamente fortalecer las alianzas y las capacidades militares, económicas y políticas de los países del mundo multipolar, sino también debilitar la estrategia de los Estados Unidos en la región, donde todos los países se opongan a este orden unipolar liderado por los Estados Unidos. La guerra en Ucrania, por ejemplo, es un hecho bastante claro, es un buen ejemplo de cómo el mundo multipolar está luchando para debilitar la influencia de los Estados Unidos y sus aliados, sus vasallos acá en esa guerra en Ucrania, obligándolo a gastar recursos y energía en un conflicto que no puede ganar fácilmente, que sabemos que es un conflicto que desde el punto de vista occidental está condenado a fracasar. Estados Unidos ha demostrado una y otra vez que su estrategia principal es destruir antes que construir, ya sea en el caso de Siria, y lo mismo lo podemos decir que ha sucedido en Ucrania o cualquier otra parte del mundo como Libia, Afganistán y otros países. Su objetivo es simplemente desestabilizar y debilitar a sus enemigos. No tienen intención de construir un futuro cooperativo. Están llevando la destrucción a cada rincón del mundo, hasta tal punto que es hoy en día, lamentablemente, muy difícil ver a países que comparten fronteras coexistir amistosamente, porque los Estados Unidos está ahí para crear un conflicto si no lo hay. Es decir, es la única forma que los Estados Unidos aún tienen para sostener su imperio, para sostener su máquina de guerra. El mundo multipolar, por lo tanto, considero yo que debe recordar que no se puede negociar con un oponente que solamente entiende el lenguaje de la fuerza. Por eso, yo considero que la lucha por el multipolarismo no es solamente una cuestión de diplomacia o buenas intenciones, es, por lo tanto, una lucha por poder, una lucha por crear un nuevo orden global donde la hegemonía de los Estados Unidos sea irrelevante. Y hasta que no alcanzamos ese punto donde los Estados Unidos sea irrelevante en el ámbito mundial, lamentablemente no podemos decir que la multipolaridad haya despegado en su magnitud.
Y para lograrlo, yo creo que el mundo multipolar debe ser más inteligente, más estratégico y sobre todo más firme en su compromiso de no permitir que el bloque occidental siga imponiendo su voluntad en toda parte del mundo, imponiendo sus políticas y reglas inapropiadas. Esa es, considero yo, la verdadera realidad del mundo multipolar y es una realidad que debe lucharse día tras día, no es una cuestión de momento, es una cuestión constante, un movimiento que genera otro movimiento como un juego de ajedrez. BRICS debe recordar esto y yo creo que estoy 100% seguro de que lo saben, pero el resto de nosotros que estamos observando o participando a medida en la que podemos, yo creo que tenemos que recordar que esa es simplemente la realidad. Occidente no va a negociar, no van a recapacitar, ellos no pueden recapacitar para nada. Ellos creen que son inherentemente superiores y que deben tener primacía sobre el resto del mundo. Y punto. Ese es el pensamiento egoísta occidental. En el contexto actual de la política internacional hay un creciente debate sobre la posibilidad de una retirada de los Estados Unidos del conflicto en Ucrania, especialmente con la figura de Donald Trump en el horizonte político, ya que, como sabemos, tomará cargo como presidente de los Estados Unidos el próximo 20 de enero. Entonces, muchos observadores sostienen que la llegada de Trump podría facilitar este proceso, dado su enfoque de America First, o más bien dicho, Primero América, y su deseo de reducir el involucramiento militar de los Estados Unidos en conflictos lejanos, conflictos que simplemente están creando caos y pobreza en los Estados Unidos. Sin embargo, eventos recientes como la reunión que tuvo lugar entre Trump, Macron y Zelensky en Francia, junto con conversaciones paralelas entre Putin y Orbán, sugieren que las dinámicas políticas son mucho más complejas y multifacéticas que a veces como quizás las imaginamos. La reunión entre líderes como Trump, Macron y Zelensky podría interpretarse quizás como una intención de consolidar sus posiciones antes de una transición de poder en la política estadounidense. Yo creo que ese es el enfoque principal que tuvo esa reunión en la cual participaron Macron, Zelensky y Trump en Francia. Aunque Trump ha sido bastante crítico del apoyo incondicional a Ucrania, no podemos olvidar que fue el quien empezó a proveer armamento ofensivo a Ucrania. Su enfoque podría no ser tan radicalmente diferente al de la administración actual del presidente Joe Biden, ya que la situación en Ucrania involucra no solamente la cuestión de la guerra, sino también la seguridad y los intereses estratégicos de Occidente colectivos, aquellos intereses de la OTAN. Es probable que la reunión también haya servido para recordar o coordinar algunas salidas más ordenadas y negociadas del conflicto, ya que parece que despertaron de ese mundo de fantasía y se dieron cuenta que la guerra en Ucrania es una cuestión perdida. Algo que podría quizás facilitar una retirada de los Estados Unidos sin comprometerse completamente su influencia en la región. Por otro lado, yo creo que las conversaciones entre Putin y el presidente Orbán de Hungría revelan un frente alternativo que podría, de hecho, estar preparando el terreno para futuras negociaciones de paz, tanto dentro de la Unión Europea como dentro de Rusia. Orbán, recordemos que una de las pocas voces críticas dentro de la Unión Europea respecto a la estrategia al proyecto Ucrania. Tiene un papel clave en la configuración de una solución posible negociada a este conflicto, una solución que posiblemente sea mediante la paz. La relación entre Hungría y Rusia se ha consolidado en los últimos años, debo mencionar esa parte, especialmente en términos de energía y seguridad, lo que hace que este tipo de intercambio diplomático sea algo crucial para la estabilización de la relación entre entre Hungría y Rusia y toda la relación en la región. El panorama geopolítico actual yo creo que sugiere que la retirada de los Estados Unidos de Ucrania podría ser parte de una gran reconfiguración mucho más amplia de una de las relaciones internacionales, donde las grandes potencias, incluidos por supuesto los Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea, juegan
un papel clave en las negociaciones de paz en este mundo tan volátil en el que tenemos hoy en día. Este tipo de arquitectura para futuras negociaciones podría implicar, por supuesto, una reevaluación de los intereses de aquella potencia globales y de sus respectivos aliados y sus respectivos compromisos con la estabilidad de la región, con el objetivo de encontrar quizás un terreno común o un punto en común que les permita una resolución de conflictos sin perder la influencia en la región. Yo creo que esa sería la mejor salida de este conflicto. Sin embargo, debo decirle que tengo dudas al respecto porque no veo ninguna iniciativa de parte de Occidente que estén apuntando hacia esa dirección, porque quieren terminar la guerra en términos favorables a ellos, omitiendo obviamente a los rusos. Recordemos que Trump, sin embargo, es un político que te dice lo que quiere escuchar para obtener tu apoyo y luego que tiene tu apoyo hace lo que les parezca cuando esté en el poder, cuando esté en el cargo. Eso fue precisamente lo que hizo la primera vez que estuvo en el cargo y eso es lamentablemente lo que está haciendo nuevamente ahora que está en el cargo otra vez. Yo creo que, por lo tanto, el conflicto en Ucrania termina a favor de Rusia, por Rusia, no por el presidente electo Donald Trump en los Estados Unidos y su plan de retirarse, o por su plan de victoria de Zelensky. Si Estados Unidos se retira, de hecho lo dudo, pero si lo hicieran, yo considero que sería solo porque se darían cuenta de que esto es una causa perdida. Una cosa que podemos aprender de lo que pasó en Siria es que tu ejército no necesita tomar todo el país territorialmente. Solamente necesita vaciar el ejército lo suficientemente como para que colapse por sí solo. Y luego, por defecto, obtiene todo el país. Eso es una de las estrategias que han utilizado los rusos en Ucrania. Esto es, digamos, lo que le preocupa al bloque occidental que sucede en Ucrania. Ellos lo dicen solamente como un tema de propaganda, como mira, es que lento están avanzando los rusos, pero Rusia no está tratando de tomar territorio, están tomando territorio como parte de una guerra de desgaste que están llevando a cabo en Ucrania. Están tratando de vaciar todo el ejército ucraniano y agotar su capacidad de movilización y sus capacidades ofensivas. Además, al mismo tiempo, están socavando toda la capacidad que tiene el bloque occidental para apoyarlo, lo cual requiere enormes cantidades de recursos que a veces no tienen. Y por eso yo creo que Rusia no puede estar en todos los tiempos a la misma vez, incluso en lugares como Siria. Pero una vez que el ejército ucraniano colapse, podría ser una situación muy similar a lo que pasó en Siria, dicho sea de paso, que es la razón principal por la que el bloque occidental ahora está tratando de congelar el conflicto. Está tratando de llevar a cabo negociaciones de paz y desplegar cierta fuerza de paz en aquella región. En realidad, solo están creando, considero yo, una zona de amortiguamiento como lo hicieron en Siria para congelar el conflicto y reorganizarse, rearmarse y lanzar hostilidades en términos más favorables para ellos. Eso es lo que sucedió con los acuerdos de Minsk en Ucrania. Por lo tanto, yo creo que los rusos no van a caer otra vez en la misma trampa. Así que esa es en gran medida la situación en la que estamos hoy en día. Por eso la gente tiene que tener mucho cuidado con la complacencia, debo decirle, porque Rusia ha ganado en Ucrania. Yo creo que eso es un hecho que no se puede negar. Y bueno, la intervención de la OTAN es casi inevitable porque yo considero que la OTAN no va a permitir que Ucrania se derrumbe como lo hizo Siria. Eso va a crear una probabilidad sin precedentes de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. Y pienso en este punto anterior también sobre que Rusia no puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Y en cuanto a Siria, el ejército sirio árabe, yo creo que cuando se vio que su caída era eminente, yo creo que Rusia obviamente lo anticipó y por eso actuó de la forma en que lo hizo, porque no podía estar simplemente en diferentes lugares al mismo tiempo, como sucedía. Así es como sucedieron las cosas. Y a menudo se critica a Rusia por su falta de involucramiento en este conflicto en Siria, especialmente al principio de la intervención, cuando los rusos lanzaron diversos ataques aéreos que tuvieron, digamos, un efecto muy positivo, aunque fueron relativamente limitados y de corta duración, pero tuvieron un efecto muy
positivo. Muchos argumentan que Rusia no se comprometió lo suficiente en este conflicto en Siria y yo lo entiendo. Sin embargo, esto es una cuestión que merece un análisis mucho más profundo, mirarlo de una lente mucho más amplia, porque sin embargo, al analizar la situación en retrospectiva, yo creo que es evidente que de haberse producido el colapso del total del ejército sirio, la intervención directa de Rusia habría implicado adentrarse en un conflicto altamente complejo y riesgoso. Para ello, ingresar en Siria no solamente habría significado enfrentarse a los llamados rebeldes como los HTS y a los grupos terroristas que están tomando lugar en Siria, sino también aquellas fuerzas extranjeras que apoyan estos diversos grupos terroristas. En ese contexto, yo creo que la estrategia de Rusia de no comprometerse completamente en esta guerra en Siria, una guerra prolongada, de hecho, es una de las mejores estrategias que pudo haber tomado. A pesar de los intereses en juego, parece haber sido quizás la mejor decisión prudente. Al involucrarse más profundamente en Siria, yo creo que Rusia se habría arriesgado muchísimo, lo cual podría quedar atrapada en un pantano bélico, luchando en múltiples frentes al mismo tiempo, desgastando sus recursos sin una visión y sin una solución clara de cómo salir victoriosa de estos dos conflictos principales en los que los rusos están enfocados en este momento, que por supuesto es Ucrania y en segundo plano Siria. Un análisis similar se aplica, por lo tanto, a lo que sucede en Ucrania. Yo creo que la idea de Rusia es simplemente enfocarse en Ucrania. Aquellos que piensen que Rusia puede lanzar ataques masivos para vencer al ejército ucraniano rápidamente, yo creo que ignora las complicaciones geopolíticas y estratégicas que estas acciones podrían involucrar. Recordemos que una victoria rápida de Rusia en Ucrania podría haber llevado a una confrontación directa con la OTAN, que es exactamente lo que Rusia quiere evitar a toda costa. Estados Unidos y la OTAN yo creo que no permitirían que Ucrania fuera derrotada tan fácilmente, ya que eso podría ser percibido como una amenaza directa a la influencia de los Estados Unidos y la OTAN en aquella región y su propio poder global. Por lo tanto, no van a permitir que Ucrania caiga de una forma tan rápida como pasó con Siria. La presencia de fuerzas occidentales en el conflicto yo creo que hace que cualquier avance ruso sea mucho más arriesgado y por lo tanto mucho más calculado. Este deseo de Occidente de evitar una derrota en Ucrania significa que las tensiones seguirán aumentando drásticamente. Yo creo que solamente el tiempo nos dirá hacia dónde nos vamos a dirigir. Y yo creo que no podemos predecir con certeza hasta qué punto, cómo la situación podría escalar hacia un conflicto más amplio, más prolongado. Lo que yo sé sí que la intervención rusa en Ucrania es, por lo tanto, un acto bien calculado, donde las decisiones estratégicas están basadas o están dictadas por el reconocimiento de los límites de la capacidad militar rusa y la necesidad de evitar una confrontación directa con la OTAN, que eventualmente, como debo considerar, como ya todos sabemos, eso culminaría con una confrontación nuclear y con todas las consecuencias que eso conlleva. Algo que yo creo que todos los que tenemos algo de raciocinio debemos evitar. Muchos argumentan que el ejército sirio árabe no luchó adecuadamente durante las ofensivas en Siria, pero esta afirmación yo creo que no refleja toda la complejidad de la situación, porque si bien el ejército sirio fue derrotado de manera decisiva, yo creo que no se trató simplemente de una falta de voluntad para luchar, para defender su territorio, defender su país. Fue más bien una cuestión de recursos y capacidades, algo muy importante que de hecho a veces ni se menciona en los medios de comunicaciones occidentales, estos medios de comunicaciones tradicionales que simplemente alimentan la propaganda. A medida que la guerra avanzaba, recordemos que el ejército sirio se vio rápidamente vaciado de su fuerza debido en gran medida a la falta de recursos, tanto humanos como materiales, y a la incapacidad de Rusia e Irán proveer el apoyo necesario a tiempo, ya que ambos estaban involucrados en otros frentes. Por lo tanto, eso dificultó mucho la resistencia del ejército sirio. En octubre recordemos que los intentos de interrumpir los preparativos, más bien la ofensiva de los rebeldes a través de ataques aéreos, fracasaron, lo que reflejó en gran medida la magnitud de la ofensiva y el hecho de que se había preparado durante
un año o algunos de hecho piensan más. Este periodo de intensificación del conflicto sirio mostró dos contingencias en la estrategia Rusia, Irán y Siria. La primera consistía, considero yo, en intentar frenar la ofensiva si fuera posible. Y la segunda era aceptar que, dado que la derrota parecía inevitable, la mejor opción sería redesplegarse estratégicamente, algo que por supuesto hicieron los rusos y los sirios. Esto, lejos de ser una retirada humillante como la que sufrió Estados Unidos en Afganistán y en otros países, fue más bien una decisión bien calculada desde un punto de vista estratégico, porque yo creo que proteger tus recursos disponibles y preservar la fuerza experimentada para un posible momento posterior, tal como lo hicieron al permitir que la fuerza siria llevaran la mayor cantidad de equipos que pudieron a Irak. Yo creo que la naturaleza del conflicto en Siria era que el ejército sirio se encontraba luchando en una posición con muchas precariedades, con un armamento anticuado, sin la capacidad de defenderse efectivamente contra drones de ataques y drones de vigilancia que eran amenazas significativas, lo cual socavaron finalmente la resistencia del ejército sirio. Además, recordemos que los rebeldes, bien entrenados y bien armados, apoyados por potencias externas, avanzaron rápidamente en un esfuerzo por aprovechar la falta de defensa o la falta de oposición que el ejército sirio podría ofrecerle. Esta situación se vio agravada por las sanciones internacionales que asfixiaron prácticamente la economía siria. Recordemos que Siria ha sido un país que ha sido objeto de sanciones impuestas tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea, por Occidente colectivo, limitando aún más su capacidad para resistir la ofensiva. En este contexto, yo creo que la retirada del ejército sirio no debe verse como una rendición, sino más bien como una medida pragmática ante la imposibilidad de sostener sus posiciones, en lugar de luchar hasta la muerte, lo cual pues era una opción muy estúpida, lo cual no habría tenido sentido en absoluto. Optaron por salvar lo que quedaba de su fuerza y de sus equipos para usarlo de manera mucho más efectiva en el futuro, porque para aquellos que piensan que el conflicto en Siria ha terminado, debo decirles que esto es simplemente una de las cuantas fases que han pasado este conflicto. Este mismo enfoque estratégico puede observarse en otro conflicto como en Ucrania, donde el deseo de preservar recursos y vidas humanas también es evidente en ambos lados, tanto de la parte rusa como de la parte occidental. Desde una perspectiva global, este conflicto refleja las limitaciones reales que enfrentan los actores internacionales en conflictos prolongados. Siria, al igual que Libia, yo creo que es un ejemplo bastante claro de cómo las potencias extranjeras, al intervenir duramente en conflictos internacionales, en conflictos internos, terminan infligiendo un daño colosal, a veces un daño irreversible a aquellas naciones involucradas, tal como es el caso de Libia, porque Libia lamentablemente ya no existe como un estado dependiente, como un estado en sí. Mientras Occidente ha seguido encubriendo las implicaciones humanas de estas decisiones que se tomaron en Siria, ignorando la masacre sectarial y religiosa que se está llevando a cabo en la calle de Siria. Se hace evidente que tanto China, Rusia como los Estados Unidos comparten por lo menos un interés común en neutralizar los grupos terroristas, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por de legitimizar a los actores involucrados en el conflicto sirio. Yo creo que es crucial reconocer que las decisiones que se toman en estos escenarios no son simples y sencillas, y que las limitaciones de poder son inherentes tanto de Siria como de sus aliados, lo cual sin duda podemos decir que juegan un papel clave en la dinámica de la guerra. Y finalmente, solamente me gustaría decir que a medida que los actores internacionales como Rusia, China e Irán enfrentan un panorama cada vez más complicado, se hace evidente que si bien la derrota en Siria fue un revés para los movimientos de resistencia en aquella región, no es simplemente el final de la historia. Yo creo que esta historia continuaría. Las lecciones aprendidas de esta guerra probablemente informarán
las futuras decisiones estratégicas de Rusia, particularmente en su enfoque hacia defender su soberanía, su territorio y su integridad en otro frente, como lo está haciendo en Ucrania. Así que yo creo que la protección de la soberanía rusa parece ahora ser una prioridad fundamental, que los rusos están 100% enfocados en defender su territorio, tanto dentro de Rusia como a nivel global, optando en gran medida por buscar las soluciones necesarias que finalmente pongan fin a este conflicto, para que se evite un conflicto mucho más complejo que podría entonces socavar la estabilidad de todo el mundo. Y bien, amigos, con esto termino mi programa de hoy. Si este programa les resultó útil, por favor, no olvides suscribirte al canal y presionar la campana de notificación para que no te pierdas nuestro próximo programa, donde seguimos compartiendo información con ustedes tan importantes como esta. Y si desea apoyar mi trabajo, considere convertirse en miembro de este canal. Y bien, nos vemos en el próximo programa, así que hasta la próxima.